que sea mundo que nos permitas caminar en medio de las tormentas y dificultades. Caminemos con gozo, con el Espíritu, sirviendo al Señor. Que nos permitas la paz que solo tú puedes dar, esa paz que el mundo no tiene. Hoy es cuando debemos manifestar que nuestra paz es verdadera, es durable. Esa paz es mayor que todo entendimiento, que toda situación adversa. Que la paz del Señor Jesucristo inunde a tu vida, a mi iglesia, a cada uno de nosotros. Esa paz, Señor, sea testimonio al mundo de que somos de Cristo. En medio del mundo del temor no tengamos miedo, porque tú eres el Señor que dijo, confiad en mí, yo venceré al mundo. Que nos concedas caminar firmes adelante, Señor, paso a paso, en el camino que has trazado para toda tu iglesia, para cada uno de nosotros. Que nos des de tu gracia, Señor, que nos permitas seguir siendo luz en medio de las tinieblas, que resplandezcamos como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Que nos permitas seguir, Señor, anunciando el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que tú que eres bueno, Señor, que conoces nuestros corazones, sabes que te amamos y queremos servirte, Señor. Que tú eres el divino alfarero y que puedes, Señor, de vasos inútiles como nosotros, vasos de barro. Nada somos, Señor, que podamos, Señor, postrarnos a tus plantas, estar en tu mano, Señor, y que nos formes conforme a tu gusto, pero que nosotros seamos sencillos y obedientes para dejarnos golpear por tu divina palabra. Que nos des, Señor, tu gracia, sabiduría, inteligencia, vivir el conocimiento y la inteligencia, toda buena labor y don perfecto deseo de tu mano. Que nos ayude, Señor, para ser formados conforme al corazón de nuestro Señor Jesucristo. En un mundo de avidez, de soberbia, en un mundo, Señor, de vanidad, Señor, no revisa la divinidad de cada uno de nosotros. Que nos des, Señor, que nos des la sencillez y la humildad para mostrarnos a tus plantas y que jamás tengamos un concepto más alto del que debemos tener de nosotros mismos. Que nos permites humillarnos ante tus manos, Señor, para que tú exaltes a los humildes cuando fuera el tiempo. Pero que todo, Señor, lo que hagamos, lo que nos permita sea para tu gloria y honor. Tú que eres el Maestro perfecto y a través del Espíritu Santo eres el que enseña, el que recuerda. Eres tú, Señor, el que haces la obra gloriosa. Y eres el único que nos puede enseñar, Señor, cuando con corazones humildes nos presentamos ante ti. Te pedimos que nos bendigas en todos nuestros qué hacer, Señor, en este sencillo ciclo escolar, Señor, seas tú siempre. Eres la cabeza, eres el soberano. Eres la vida de mis hermanos, instructores e instructoras que por mi casa se presentan ante ti, Señor, sabiendo que si algo bueno cualquier cristiano puede hacer, no es que lo hagamos el hombre, sino que es la gracia del Señor por cada uno de los suyos. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, que use la vida de tus siervos y siervas, y que, Señor, todos los que venimos como sencillos discípulos, podamos con sencillez alcanzar por tu gracia un día, Señor, de ser formados como discípulos inútiles, porque el discípulo inútil haría lo que el Señor te pide. Nosotros estamos muy lejos de eso, Señor. Ayúdanos para llegar a ser siervos inútiles y poder solo realizar lo que tú nos pides. Lo que tú nos pides no es gravoso, tu palabra es maravillosa, es dulce, no es una carga. Tu palabra no es gravosa para nosotros. Te pedimos que nos bendigas, que nos guardes, que nos cuides de tiempos peligrosos, de diversas extrañas doctrinas. Nos enseñes tu divina palabra. Nos conduzca, Señor, en la palabra perfecta y que nos ayude, Señor, a pelear con la sana doctrina que nos has enseñado por tus palabras. Que bendigas a toda la iglesia cristiana y la denominacional. Somos una parte pequeña de tu iglesia. Bendigas a tu siervo, hermano Cortés Hernández, Señor. Que le des la sabiduría, el entendimiento, la confianza
que lo guardes del mal, que lo guardes de toda acechanza del maligno, que le des la gracia y la sabiduría para enfrentar las sendas antiguas. La palabra que nos has enseñado a través de tu siervo, de tus instrumentos que has usado, que podamos caminar, Señor, en la sana doctrina, en tu palabra, tiempo de confusión, de diversas extrañas doctrinas. Invita a todos los pastores del presbiterio, Señor. Llega el micrófono, por favor, dice. Invita a todo el cuerpo pastoral de esta iglesia, todo servidor tuyo, por nuestro sencillo presbiterio así, por tu siervo en este lugar, por todo el cuerpo pastoral de esta iglesia, por cada pastor que está frente de cada iglesia, en cada congregación, en cada misión. Señor, la obra es tuya, exclusivamente es tuya. Tú eres el que comenzaste esta obra y tú la vas a terminar, porque eres Dios. Que sigas dando sabiduría y entendimiento a todos nosotros. En nombre de tu gracia y sencillez, Señor, tú hables en nuestros corazones. Y que sigas obrando, Señor, en todas las cosas, que los guardes, que los defiendas. Que nos des, Señor, sabiduría y entendimiento para agradarte a ti, Señor. Que ponemos en tus manos, Señor, todas las actividades que hoy iniciaremos. Que tú lo edifiques, porque si tú lo edificas, hermano, trabajaremos. Eres tú, Señor, el glorioso y perfecto pastor. Eres el Señor soberano. Guárdanos, Señor, cuídanos. Permítenos, Señor, seguir contemplando tu gloria. Que cada vez, Señor, se manifieste más la vida del Señor en nosotros. Que cada día más nos queremos nuestra carne, nuestras pasiones y deseos. Te pedimos tu asistencia, te pedimos tu ayuda. Te pedimos tu bendición para cada uno de los que estamos aquí, nuestras familias. Que tú que eres bueno, Señor, que sigas manifestando en todas las acciones, Señor, que emprendamos en tu nombre. Gracias te damos en esta mañana. Gracias por todas tus bondades, Señor. En tus manos estamos. Encomendamos a ti nuestro caminar, Señor. Confiamos en ti y tú harás. Gracias en esta mañana, Señor. Benditos en tu casa. En el nombre de Dios y del Señor Jesucristo. Te lo imploramos en este Señor. Amén. Así es, hermanos, no más quiero. Vamos a mandar las casas para los hermanos. La paz de Dios, hermanos. Me da gozo y alegría verlos. Estamos contentos, hermanos, porque Dios nos permite vivir y podemos estar en este lugar porque es grande nuestro Dios, poderoso. Y en su nombre vamos a iniciar este nuevo ciclo de trabajo. Hermana Prima me dijo que tengo que estar en cuarto para tener cita con los hermanos de los cuartos. Y pues deseo grandes bendiciones de Dios para Foster. Yo no sé si hay hermanos nuevos, se van a iniciar ahora. Señor, nos llegue de bien sentido con la guía del Espíritu Santo y protegidos en esa vida de San Pablo de los Estudios. Señor, les bendiga. Mucho gusto por los que no nos conocían. Y a mis hermanos, que les abrazamos a todos. En el nombre del Señor. Hermana Prima, ya. Para que pase mi hermana Pina, hermanos, y las indicaciones en cuanto a la organización y no sé si sea bueno recordar un poquito del reglamento que tienes ahí para cada uno de nosotros. Pasa tiempo.
Gracias Dios, hermanos. La gloria al Señor, que nos concede que nuestra hermana Aurora una gran bendición estar aquí nuevamente, ¿verdad? Miren, vamos a figurar una lectura, un punto de reunión. Dice Iglesia Cristiana Interdenominacional de la República Mexicana, Secretaría de Educación Cristiana. Dice el reglamento interno. Hay un reglamento general cada lugar, sede. No, me explicas bien, cómo se ve ese Aptos para el servicio del Señor conforme a su palabra. Primera de Timoteo 3, 1 al 7, que dice: palabra que, si alguno anhela obispado, buena obra de ser. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. No avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en lazo del diablo. Dice, se inscribe para ser formado, instruido y capacitado para colaborar eficazmente en el ministerio que el Señor indique. Ser tratado con respeto de sus derechos del alumno de la estudiar, tener acceso libre y responsable a todas las instalaciones del plantel, aula, comedor, sanitarios, ser informado de su situación académica y administrativa, baja, alta, suspensión, reprobación, acreditación, etc. En tiempo y forma cuando así lo requiere. De sus obligaciones: respetar a las autoridades del Instituto Teológico San Pablo, institución, instructores y alumnos, personal del comedor, visitantes, etc. Cumplir con esfuerzo, de manera responsable, con sus obligaciones espirituales, académicas, administrativas y de servicio. El aspirante deberá traer una carta de solicitud de ingreso al instituto expedida por el pastor del templo al que asiste, dirigida al hermano David González Navarro, director del instituto. Asistir de 7:30 a 8, momento de oración. La conducción de la oración estará a cargo de un grupo diferente cada sábado. Aquí van a ser en este semestre son 4 grupos. Propedéutico, segundo, cuarto y sexto. Dice, el alumno del instituto deberá permanecer en las instalaciones durante el horario de receso de clases, de 7:30 a 12. Si existiera algún caso especial que se tenga que retirar, deberá pedir autorización. No es, también aquí no es de que estemos saliendo a la tienda, estamos saliendo, viniendo, voy a hacer instrumento, no. Siempre aquí ya entraron y tenemos que pedir autorización a las autoridades para que ya avisó de blanco, entonces ya se avisará para un orden. Los alumnos deberán asistir a todas las actividades convocadas por la dirección, que serían guardias de oración, reuniones de pastores, visitas a enfermos o apoyos a congresos, etc. Las actividades del instituto son prioritarias en caso de ministerios especiales. Es necesario el apoyo total de su pastor local para que el alumno pueda cumplir en tiempo y forma su preparación en el instituto. Ejemplo, tenemos reunión de jóvenes. Estás en el instituto, tienes que pedir también permiso en el instituto o tienes que avisar a tu pastor, hermano, yo tengo clases, no puedo, en el instituto no puedo, por esta ocasión no puedo estar en esta reunión, ¿verdad? Solo se tiene que hablar tanto al pastor como a la dirección del instituto.
Mantener limpio su aula, pasillos y sanitarios del plantel. Mantener un testimonio impecablemente fuera del instituto, de acuerdo con lo que establece la palabra de Dios para los casados y solteros. Evitar todas conductas indignas de un servidor de Dios, evitando caer en cualquier deshonestidad, como copiar, cometer fraude, falsificar documentos o firmes. Mentir de cualquier manera a pastores, personal directivo, instructores y familiares para lograr sus propósitos y evitar ser suspendidos. Yo creo que esto estaría de más, ¿verdad? Como cristianos tenemos que ser infelices, ¿verdad? Esto estaría de más, pero está por entonces tenemos que tomarlo en cuenta y tenerlo presente, ¿verdad? Mucho de Dios, evitar toda conducta incorrecta, no bromas, no burlas, esto evitará ser suspendido de las asignaturas y horarios en las que se incurra la falta. Es curioso que actualizar esta nota aquí, hermano, pero es así, porque a veces hay broma, no hay broma sana, la broma lastima. Entonces esa no debe ser. Evitar todas conductas incorrectas de ninguna manera. Abstenerse de tomar alimentos o bebidas durante las clases. Adentro del salón no podemos estar comiendo, en agua. Si necesitamos tomar agua, tenemos con permiso, salimos con un sobre de pasillo, ¿sí? Vestir hombres y mujeres con decoro como conviene a un cristiano en formación. El alumno deberá cubrir una cuota de 200 pesos por semestre, la cual se entregará a la hermana Margarita Márquez de González, encargada de la Secretaría de Finanzas. Procurar su puntualidad en cada una de las asignaturas. Toda inasistencia deberá ser justificada con anticipación y no posible. Aquí también este punto está de que estamos por módulos, ya no es como era hace muchos años de que era 5 materias al día. Ahora es una sola materia al día. Entonces, si ustedes faltan un día, baja muchísimo su calificación y no podría estar, ¿verdad? No sé, 25%, o más, no, 30%, el 30%. Sí, el 30% es mucho. La asistencia mínima para acreditar cualquier asignatura deberá ser el 5%. Los tres sábados de cada materia. La calificación mínima aprobada es de 8. La acreditación de las materias es por asistencia, participación, actividades extra-aula, que son las tareas, por lo que indique cada instructor. Durante las clases no se realizarán actividades que no sean de la materia que corresponda a la hora. En este caso, fue lo que antes era, por ejemplo, si tenemos orden puntual, no vamos a estar haciendo detalles de enseñanza porque vamos a exponer. Aquí, todas las actividades son de la misma materia, ¿verdad? Por último, dice aquí, ningún alumno podrá inscribirse en el siguiente semestre a los siguientes cargos. Si reprueba una asignatura, podrá presentarla en el examen extraordinario en la fecha indicada por la dirección, por el instructor. Si reprueba 2 asignaturas, pues en realidad tendría que repetir todo el semestre, ¿verdad? Todo el semestre, porque no pueden ir a las otras. Hay materias, por ejemplo, por poner homilética, ordinética, apologética, teología, que son continuados, apologética, teología 1, teología 2, no van a haber dado, no pasaron a 1. No hay que ir mejor, ¿verdad? Y en este semestre hay que por salud una que la cumplieran. Esta disposición de cláusulas del reglamento general del instituto determina que no se podrá asistir o faltar al instituto a disposición personal. Todo el que asista deberá regularizar su situación personal, académica. No, a raíz de esta pandemia, hermanos, ya no se permite traer niños por su seguridad.
cuidarlos. Ya que antes pues sí había la posibilidad, ¿verdad?, de que tratar pequeñito alguien que se desatendía, pero a raíz de la pandemia no es posible, porque un chiquito no lo vas a tener 6 horas sentado en un rinconcito con un cuadernito y una crayola para que esté ahí así muerto, ¿verdad? Entonces, sería lo que tenemos ahorita, de Daniel 11:32, nos dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se soltará y actuará. El Señor les bendiga, hermanos, y que permite nuestra hermana. Bueno, vamos a ver el texto. Cuando salí, segunda Timoteo 2:15, es un texto que leemos en los años. Cuando terminamos nuestra clase, todos pensaban, nos hablamos acerca del reglamento. Todo lo hagamos decentemente y con orden. Y para que haya orden, tiene que haber reglamento, tiene que haber autoridad. No hay ninguna organización en la que no tenga autoridad, porque si no, no hubiera orden. Y Dios puso orden en toda su creación, puso leyes en toda la creación, puso leyes en nosotros. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que manifestar la obra de Dios. Dice la Biblia, Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y ahora nosotros los cristianos manifestamos la gloria de Dios. Él es la luz del mundo. Y nos dice a nosotros, entonces los cristianos tenemos que manifestar el testimonio de que somos de Cristo. Si hay algo que va a identificar a los cristianos, es que tenemos que vivir en orden y en decencia. Si no, vamos a ver testimonio. Entonces, hermanos, el someternos al valor que estableció es hermoso, porque todas las cosas que observan las hagamos es hermosa, por el orden que Dios estableció, por sus leyes. Entonces, nosotros, hermanos, vivimos así, tenemos que vivir recientemente. Entonces, todos estos reglamentos que son decentes, no hay algún indecente, no creo, todos son decentes, para que se establezca entonces estos principios tenemos que ser terminados. Entonces, pues es un testimonio maravilloso en la vida de Cristo en nosotros. De ahí de que son hermanos testimonios en nuestra internos aquí del instituto, sencillos, pero que nos esforzaremos, ¿verdad? Nos esforzaremos por ser cumplidos y obedecer al Señor. Por otro lado, hermano. Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y solamente quisiera, tomen asiento un minuto nada más, expresarles, hermanos, lo que la Biblia nos enseña. Decente con orden, hermanos, pues representa en su forma de ser, representa aquella organización. Por ejemplo, para hablar del ejército, cuando un soldado, aunque no aporte su uniforme, pero haga cosas indecentes y en desorden, es, hermanos, llamar la atención porque representa una institución la más alta de la nación, de las más altas, que es el ejército. Que las personas no solamente dentro del ejército, estando ahí, tienen que cumplir un testimonio, sino aún fuera de él. Y cuando algún soldado tiene indecencia y desorden fuera, aún en sus días libres, hermanos, son sometidos a una disciplina o corrección
cuando dan mal testimonio. Nosotros tenemos un buen testimonio aquí, pero también sobre todo un testimonio de afuera. Que procurar es la acción de lograr algo, de obtener algo. Diligencia, dice ahí, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que use bien la palabra de Dios significa lo que aprendas, lo que tienes de la palabra de Dios, que la vivamos, no solamente oidores engañándonos a nosotros mismos, sino hacedores de la palabra. Vivir lo que sabemos, vivir lo que predicamos. Y nada más, hermanos, quisiera entonces, hermanos, que nosotros los que por gracia somos sencillos servidores de Dios, criados, eso significa un siervo, un esclavo, un criado, un servidor, nos presentemos a Dios aprobados y que nuestro carácter y nuestro testimonio sea no solamente en el tiempo del instituto, sino que dice la Biblia, hermanos, ahí en San Lucas 16:10, que el que es fiel en lo poco, lo voy a leer, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, procuremos con diligencia ser fieles, no solo en las grandes acciones, sino en esas pequeñitas que parecen no tan importantes, porque si en esas cosas pequeñitas no somos fieles, dice la Biblia, no lo podremos ser en las cosas más grandes. De ahí, hermanos, que nuestra forma de vivir, todos los que estamos en el instituto, pues hablo de esta situación que hablé del ejército, representamos una iglesia, representamos un presbiterio, pero por sobre todo representamos el evangelio, ¿verdad? Hacia alumbre, dice el Señor, hacia alumbre tu luz delante de los hombres. Y que entonces, hermanos, requisito bíblico es entonces tener un buen testimonio, no solamente en la parte interna del instituto, sino también allá afuera, en nuestro hogar, donde trabajamos, pero también en el templo, ¿verdad? Luego con calma un día podríamos hacer un pequeña exégesis o un análisis de Timoteo 2:3 que citó la hermana, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero lo dice, pero es necesario. Y esa palabra es una conjunción, que esa conjunción lo que quiere decir es que contrapone lo que dice la primera frase. Significa que el tener un deseo de ser pastor es bueno, el deseo de querer servir a Dios es bueno, pero si vamos al griego y vamos a la conjunción de esta palabra, contrapone que no solamente es necesario el buen deseo. Muchos pueden tener el buen deseo, pero eso no es lo suficiente. Cuando San Pablo dice, pero es necesario, significa el deseo puede estar ahí, pero eso nada más es una parte personal. Se necesita empezar a leer todo lo demás y son los requisitos de testimonio que Dios pide. Bueno, alguien dice, es que yo siento, bueno, todos podemos sentirlo, dice San Pablo. Si deseas eso, es una buena obra, pero contrapone, va en contra de la primera acción, de no solo el deseo, sino de ser fieles, primeramente en lo poco, para poder ser fiel en lo mucho. Y voy a lo siguiente. Si somos miembros del instituto, tenemos que cumplir en nuestra iglesia donde estamos. Todo el que está en el instituto no puede estar faltando al templo. La asistencia al templo, sé fiel en lo poco. De menos jueves y domingos debe estar en el templo. No puede haber alguien que anhela obispado, que no vaya al templo y luego quiera estar al frente, pues no va a poder, ¿verdad? Su anhelo puede estar ahí, pero es necesario. Significa, si no existe lo demás, por más que haya un anhelo en el corazón, si no tiene el Espíritu de Cristo, si no es obediente, sencillo, si no se somete a las normas, pues no se puede hacer. De ahí que, hermanos, la oración, el estudio de la Biblia, hermanos, el buen testimonio. Podría leer ahorita la Biblia, es hacia afuera, pero también es hacia adentro.
¿verdad? Y estaba leyendo un texto anoche, nada más, ustedes ya lo saben, está en Hechos 16. Termino con este texto, 1 y 2, de lo que estaba ahorita expresando. No solo es el anhelo, sino es el testimonio, la forma de vida. Y dice en Hechos 16, 1 y 2, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Gloria a Dios, ¿verdad? Que un día los hermanos de donde nosotros nos congregamos y los que nos rodean puedan decir eso. ¿Anhela alguien obispado? No es un buen deseo, pero, y aquí está lo maravilloso, toda la iglesia y los hermanos daban testimonio de Timoteo. ¿Cuál testimonio? Un testimonio fiel. ¿Quién dice aleluya? Luz en su hogar, habla de su casa, luz en la iglesia y luz afuera. Entonces procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos. Usemos bien la palabra de verdad. Bueno, José, ¿quieres expresar algo para salir a nuestros salones, verdad? ¿Dónde están los salones, Pina? También damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos están escuchando de Napatzingán, Uruapan, El Chaus y Nueva Italia. Son nuestros compañeros de instituto en este momento, ¿verdad? El grupo de propedéutico, nomás se acomodan acá de este lado los que vienen por primera vez, hermanos, para saber quiénes son. Todos nuestros hermanos de Michoacán pues son en propedéutico ahorita. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El grupo de propedéutico va a estar en la materia de comunicación oral con nuestro hermano Noé Nieto Hernández, que se encuentra aquí nuestro hermano, que es el instructor. Van a estar en este salón que está aquí enseguida. Suben la escalera y en el salón grande que está ahí, ese va a ser su salón. Luego en segundo va a estar ética pastoral, eclesiástica y social con nuestro hermano David González Alvarado. Subiendo la escalera de allá, el primer salón, que es el de primarios A, ahorita los hacemos llegar, bueno, ya algunos ya saben cuál es el grande, ¿verdad? De allá. El cuarto, hermenéutica, nuestra hermana Aurora Alvarado Velázquez. Subiendo la escalera, el saloncito chiquito que está ahí. Y en sexto, apologética con nuestro hermano José González Franco. Subiendo la escalera, el segundo, el salón más pequeñito. Se acomodan de acuerdo al número de alumnos. Como va en la marcha, si el número de alumnos de propedéutico es menor al grupo de segundo, se les va a cambiar de su salón porque tenemos que tener una distancia, ¿verdad? Les vamos a pedir nada más una cosa ahorita mientras nos acomodamos. La subida siempre va a ser, aunque estén en aquel salón, suban por aquí, por este lado, y van a bajar tanto al comedor, al baño, lo que quieran, de aquel lado. ¿Sí? Hay 2 escaleras. Ahorita les hacemos para que podamos tener un flujo más libre, que no haya, que uno quiera subir, otro queramos bajar, ¿verdad? Bueno, entonces sería eso, que el Señor les bendiga y pasamos a nuestros salones, ¿verdad? Los de propedéutico ahorita ahí vamos para irnos para allá.